Vamos a empezar con lo que son las operaciones con fracciones. Primero vamos a ver la suma de fracciones. Por ejemplo, el caso más sencillo sería cuando tenemos un mismo denominador. Por ejemplo, 4 séptimos más 2 séptimos. En este caso tenemos un mismo número de partes. Un entero se está dividiendo en el mismo número de partes. Entonces, al final de cuentas, tendríamos 6 de 7 partes de ese entero, porque tenemos 4 y luego 2, serían 6 de 7 enteros. Lo único que pasó es que repetimos el denominador, porque el entero lo estamos dividiendo siempre en 7 partes, y estamos tomando primero aquí tenemos 7 partes de un entero, y si tomamos 4, estaríamos representando aquí 4 séptimos. Luego tenemos, o vamos a tomar 2 de 7 partes de un entero, y ¿cuánto estamos teniendo al final? Estamos teniendo si estas dos las tomamos, al final de cuentas estamos teniendo siempre el mismo entero dividido en 7 partes, pero estamos tomando primero 4 y luego 2 más. Estamos teniendo 6 partes de las 7, que es como nos está quedando 6 séptimos. Entonces, si tenemos el mismo denominador para las fracciones, solo sería sumar sus numeradores y estaremos obteniendo el resultado. Pero, por ejemplo, si tenemos 3 cuartos más 2 quintos, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues una manera es convertirla a fracciones equivalentes con el mismo denominador. ¿Que sabemos cómo hacerlo? Bueno, pues multiplicaríamos el 5 tanto por el 3 por el 4 y obtendríamos 15 veinteavos. Otra vez multiplicando 5 por 3 y 5 por 4 obtenemos una fracción equivalente, y sumándole también una fracción equivalente a 2 quintos, y esta se obtendría multiplicando 4 por 2 y 4 por 5, y nos quedaría 8 sobre 20, y como son fracciones equivalentes representan el mismo número, y como ya tenemos el mismo denominador, solo sería sumar los numeradores, que nos quedaría 23 veinteavos. Esa sería una manera. Otra manera sería buscar el mínimo común múltiplo de 4 y 5. Esta es la primera forma, transformar estas fracciones a fracciones equivalentes. Si lo intentamos de otra manera, buscamos el mínimo común múltiplo de 4 y 5. Y para hallar el mínimo común múltiplo, si recordamos, era buscar números que dividan al 4 o al 5. En este caso va a ser el 2. 2 divide al 4 y nos quedan 2. Y el 5 se repite, porque solo queremos que divida a alguno de los números, ya sea al 4 o al 5. Luego probamos con el 2 también. Divide al 2, pero al 5 no. Y luego el único que divide al 5 es el 5, y ya nos sobra 1. En este momento ya encontramos el mínimo común múltiplo, que sería multiplicar estos números. 2 por 2, 4, y 4 por 5 nos da 20. Y ese sería el mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo sería el nuevo denominador de mi fracción. Como ven, estamos obteniendo algo que ya había pasado. Estamos obteniendo el denominador de nuestras fracciones equivalentes para 3 cuartos y 2 quintos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para sacar el 23? Bueno, pues para ello, como estamos trabajando o queremos buscar fracciones equivalentes, tenemos que saber por qué número lo multiplicamos. En este caso, para pasar 3 cuartos a una fracción equivalente, lo multiplicamos por 5. Pero pues, ¿de dónde será el 5? Bueno, pues eso lo podemos obtener dividiendo el mínimo común múltiplo entre 4, nos da 5. Y ese 5 tenemos que multiplicarlo por el 3 para precisamente regresar a nuestra fracción equivalente, que como sabemos no altera la cantidad. Entonces 20 entre 4 nos da 5,
y 5 lo tenemos que multiplicar por el 3 para convertirlo en una fracción equivalente como esta. Nos queda 15. Luego tenemos que sumarle el otro pedazo de nuestra fracción, que es 20 entre 5, nos da 4, que es precisamente el número que habíamos multiplicado el 5 para obtener 20, y pues por lo tanto tenemos que multiplicar también el 2 para obtener una fracción equivalente, y en este caso sería 20 entre 5 a 4 por 2, 8, y así nos estaría quedando 15 más 8, que nos vuelve a dar 23 entre 20, que es precisamente el mismo resultado que habíamos obtenido cuando transformamos 3 cuartos a una fracción equivalente y 2 quintos a otra equivalente, pero con el mismo denominador, y solo habíamos sumado los numeradores, que era el caso que vimos primero, que si teníamos los mismos denominadores, para hallar la suma solo bastaba con sumar los numeradores. Entonces, para cuando tengamos fracciones como esta con distinto denominador, podemos usar dos maneras: transformarlas a fracciones equivalentes con el mismo denominador y sumar los numeradores, o buscar el mínimo común múltiplo de los denominadores y luego dividir el mínimo común múltiplo entre cada denominador para saber por qué número debemos multiplicar el numerador para transformarlo en equivalente y así obtener la fracción equivalente que habríamos obtenido si hubiéramos usado la otra manera. Y así sería 20 entre 4, 5, por 3, 15, y 20 entre 5 a 4 por 2, 8. Y así nos estaría quedando el mismo resultado por cualquiera de los dos caminos que hubiéramos elegido.